Oyer Corazón no necesita presentación, pero estamos en su presentación, así que habrá que presentarle. Oyer Corazón nos presenta ¿Para qué sirve el diseño? El libro póstumo de Alberto Corazón, que escribieron creo que desde 2018 me dijiste que empezasteis. 2018. Sí. Voy a decirle. ¿Ahora se me escucha? Sí, mucho mejor. Sí, el libro empezó en 2018, empezó siendo unas conversaciones que nos propone la editorial Catarata que tuviésemos mi padre y yo sobre diseño. Yo trabajé más de una década en el estudio con mi padre y teníamos una mirada sobre el diseño muy parecida y muy chula, yo creo. Y entonces tuvimos estas conversaciones y había un tipo fantástico que iba tomando nota y le daba el carácter literario, ¿vale? Siempre decíamos que si queremos hablar a no diseñadores es mucho mejor que no la escribamos nosotros, porque nosotros como diseñadores enseguida creemos que lo importante es algo que a la gente a lo mejor no le interesa tanto. Así que sí, empezó ahí. Pues como vemos, cosa de corazones. Empezamos hablando de tu padre. Yo creo que es una figura ineludible, no solo en el diseño español, que vamos a hablar mucho de proyectos que ha hecho él, proyectos que has hecho con él, sino también en el libro. Es una figura muy importante porque además empiezas el libro en el primer capítulo hablando de una cosa que a mí me pareció muy divertida, ¿no? Cuéntanos un poco qué pasó con tus tebeos cuando eras pequeño. Claro, yo cuando era pequeño pues pensaba que todo el mundo era como yo, ¿no? Que todo el mundo tenía un padre artista, diseñador, pero había cosas que no me explicaba. Entonces no me explicaba porque a veces en mis cómics o en los libros de casa desaparecían viñetas. Eran muy cuidadosamente cortadas con un cúter y luego aparecían al cabo de unas semanas, otra vez con un celo transparente y con indicaciones que ponía ampliar al 300. Y entonces, claro, yo empiezo el libro diciendo que todo el hueco que deja mi padre me recuerda mucho a estas viñetas que aparecían y desaparecían de mi vida. Y recuerdo perfectamente la vez que abrí este cómic de Tintín, Stock de Coque, y faltaba una viñeta y dije, bueno, pues algo, estaba acostumbrado ya que luego apareciese en carteles de teatro o en libros de poesía o en sitios muy extraños, pero me sorprendió muchísimo porque yo no lo sabía. Yo estaba en octavo de GB en ese momento y estábamos preparando el viaje fin de curso y el director del colegio, que era muy fan de mi padre, le había pedido pro bono, que es diciendo por el morro, que nos diseñase unas pegatinas para que vendiésemos pegatinas para recaudar dinero para el viaje fin de curso. Entonces de repente teníamos estas pegatinas. Entonces Alberto hizo estas 3 ediciones. Una era esta, octavo, otra era un Superman, hay que echar una mano a los de octavo, y otra era una especie en vías de extinción. Todo esto era el 83, o sea, nuestra conciencia medioambiental era Félix Rodríguez de la Fuente, no teníamos ni idea de todo esto. Y efectivamente octavo era una especie en vías de extinción porque ya desapareció EGB. Y empiezo el libro con esto que yo le llamo las historias pequeñas, ¿no? Porque las historias grandes, Renfe, Mafre, Mopu, Once, creo que son fantásticas y hablan mucho, pero un poco lo que defiende el libro es que la inteligencia del diseñador está en todo, en cualquier encargo en el que se aplica. Incluso en el encargo de unas pegatinas de viaje fin de curso, vendimos como churros, atacábamos a la gente por la calle, ¿las compras? Y alucinaban. Nos fuimos a Italia. ¿Cuánta gente la compraría sin saber que estaba comprando un Alberto Corazón? Totalmente. Y la verdad es que pues es también lo que nos gusta es eso, ¿no? Los diseños pequeños, los pequeños detalles y cómo el design thinking, la forma de pensar del diseñador centrado en el usuario, siempre estaba ahí. Pues estabas hablando del diseño centrado en el usuario y a mí me gustaría que nos hablaras de este proyecto que estoy seguro que muchos de vosotros, si estáis aquí es porque conocéis a Alberto Corazón, pero puede ser que incluso algunos de vosotros no sepáis que esta pieza que está en vuestra casa
es de Alberto Corazón, porque este teléfono, el Domo, fue el teléfono predeterminado de Telefónica a finales de los 90 y fue una creación de vuestro estudio. Sí, además este es un buenísimo ejemplo de lo que explicamos con con la forma de pensar del diseñador, ¿no? ¿Para qué sirve el diseño? En este caso, el teléfono Domo aparecía en 1999, que es hace un siglo, y traía una serie de nuevas características que Telefónica tenía mucho miedo que la gente senior no entendiese. Entonces el planteamiento del teléfono era diseñar, por un lado, el teléfono que conocemos y por otro lado el teléfono nuevo. Entonces en realidad era una forma de permitir que el usuario poco alfabetizado digitalmente no se sintiese intimidado ante una máquina llena de botones que no sé para qué son cada cosa. Entonces para mí es un ejemplo muy bueno Ponte aquí porque yo creo que va a ser más fácil que así nos enseñes de para qué sirve el diseño. Lo que estamos viendo. De hecho, había otra versión del Domo que yo creo que a ti te gusta más, ¿no? Claro, esto ya fue increíble. Se nos ocurrió proponerle a Telefónica que tuviese 3 colores de bases diferentes y 3 colores de auriculares diferentes y que la gente lo pudiese combinar a su gusto. Entonces inmediatamente escuchamos cómo la mente de la gente de Telefónica reventaba. Fueron incapaces de entenderlo y de aceptarlo, pero desde luego conseguimos por lo menos que se hiciese en blanco, en negro y en azul marino. No sé si son los que tenéis, yo tengo el negro y es precioso. Yo tengo el blanco, me lo firmaste en la anterior presentación. Es verdad. Y ya cruzarme España con un teléfono bajo el brazo ya era despertar demasiadas sospechas en los vigilantes de seguridad de la estación. Pero cuéntanos también, porque hubo un detalle en el Domo, en la zona de los nuevos servicios, que parece ser que hubo como un gran debate interno en el estudio sobre cómo expresarlos. Claro, todo esto son las anécdotas con las que vamos a ir ilustrando en el libro el modo de pensamiento de diseño, digamos. Y pero en el libro hay muchas más, o sea, no os preocupéis que nos estamos reventando el libro. Comprad el libro. Lo recuerdo perfectamente porque fue el momento donde yo empecé a trabajar en el estudio también, y cuando entré llevaban semanas pensando cómo hacer pictogramas de los nuevos servicios. Pictograma de contestador, bueno, es un cassette más o menos lo tenía. Pictograma de llamada 3, pictograma de llamada en espera. Y estaban todos ya, llevaban 3 semanas dándole vueltas, haciendo pictogramas fantásticos. Claro, como diseñadores, hacer un pictograma es como lo más bonito que hay, es condensar en un espacio, en un lenguaje universal, pero no acababa de funcionar. Y recuerdo esa mañana que Alberto entró y dijo, me acabo de dar cuenta que, claro, este teléfono se van a hacer 9 millones de unidades a nivel internacional, pero siempre en público hispanohablante. ¿Por qué no ponemos letras? Y ponemos llamada en espera. Y fue, vamos, epifánico, fue... Por supuesto, en la Yield Sans condensada al 75%, como tenía que ser, pero es uno de esos momentos, ¿no?, que te das cuenta que el diseñador es capaz de sobreponer sus ganas de hacer algo muy chulo y muy vistoso para hacer un servicio, en definitiva. Y ahora estamos hablando, mira que bien lo estás hilando, que parece que tienes clara la escaleta que me inventé. Estabas hablando de diseñar un servicio y uno de mis trabajos favoritos de Alberto Corazón, que por desgracia en Barcelona ya no podéis disfrutar, es precisamente Cercanías. Cercanías. Hay una primera historia, y es la única vez en mi vida que yo he hablado con tu padre, que fue para preguntarle qué pasó para que este logo girase. Y creo que tiene una historia bastante interesante con Renfe, ¿no? Sí, pero cuenta lo que te contó a ti. Pues lo que me dijo Alberto es que este logo se diseñó para Cercanías, pero cuando empezó a implantarse en el resto de núcleos de cercanías de España, como por ejemplo Valencia, Barcelona o los núcleos del País Vasco, de Bilbao, de Vizcaya y no sé si hay otro núcleo en el País Vasco aparte del de Vizcaya. Bueno, el caso es que obviamente en los idiomas oficiales que no son el castellano, Cercanías no empieza por C. Tenemos Rodalies, Aldriria, creo que se dice en euskera, y entonces se encontraban con que era una especie de demasiada imposición ponerle un isotipo que fuera una C. Se giró
y se convirtió en un símbolo que es absolutamente pregnante, yo creo que tiene esa virtud, pero además mucha gente ha visto, y creo que por lo que dice tu padre en el libro, él no lo vio así, pero luego le gustó la interpretación, que puede representar un reloj haciendo 45 minutos, que es el tiempo máximo que una persona pasa en un tren de cercanías de media. Claro, yo creo que aquí, todos los que habéis tenido profesiones creativas, se produce esto, ¿no? Que tienes una idea, que en este caso es una idea salvaje y genial, y luego el cliente le empieza a encontrar otras traducciones, y están muy bien. O sea, que no estuviese ahí en el nacimiento no quiere decir que no fuese la idea, pero desde luego funciona muy bien. Pero para mí Cercanías es un trabajo, para mí también es de mis favoritos de mi padre, y es un trabajo que siempre he defendido que el gran hallazgo es el naming, es el nombre. En un momento donde la mayoría de los servicios ferroviarios eran acrónimos, eran Red Española, Nacional, buscar un nombre de nuevo centrado en usuario por dos razones. Por un lado, porque te está hablando de una cercanía hacia un núcleo urbano, y por otro lado, porque era como le llamaba la gente a este servicio. Decían el cercanías. Entonces, realmente lo que explicamos en el libro es que todo esto hoy en día le llamamos diseño de servicio. Porque Alberto diseñó hasta el hilo musical que iba en los trenes. Sí, porque esto no fue por aclarar, no se trató de diseñar una marca en el sentido visual de diseñeme usted una aplicación, un tren, o sea, fue diseñar todo. Absolutamente todo, las papeleras de las estaciones, el faro que ilumina cada estación, que claro, era también pensamiento de diseño, eran zonas urbanas donde nunca había existido una parada y tenía que verse de lejos. No era un capricho que midiese, que además era un prodigio también de constructivo, como bien sabéis todos los que hacéis cosas imposibles que se quedan de pie. Entonces, realmente, todo el trabajo de cercanías, lo que defendemos en el libro es que el logotipo es la parte visual, es lo que todo el mundo ve. Pero en realidad el logotipo no hace más que apoyar todo un diseño de un servicio. Y todo ese servicio está centrado en el usuario y de hecho sigue casi paso por paso los 5 pasos de lo que llamamos el design thinking. Y todo esto lo crea mi padre, como todos los diseñadores que no sabían lo que era design thinking y lo aplicaban de una forma normal, de una forma natural, porque así es como pensamos los diseñadores. Y cuando yo iba viendo con Alberto que me decía, y luego estaba la parte en la que hicimos un vagón a escala 1:1, y yo decía, claro, la fase de prototipar. Ahora le llamamos la fase de prototipar, le llamamos la fase de investigación, la fase de creación, de validación. Todo eso es el modo en el que pensamos los diseñadores. Y hoy utilizamos palabras fantásticas en inglés, o muy cursis en inglés, pero sigue siendo detrás lo que está el pensamiento de diseño. Que al final creo que también hay una parte de dejar de lado el ego. Es verdad que la palabra cercanías se utilizaba, pero no estaba elevada a nivel de marca. Y era una manera de decir, bueno, hagamos normativicemos lo que la gente ha normalizado. Y luego además, hablando de cercanías, en el libro comentan una cosa que a mí me sorprendió mucho, y es que Alberto consideraba que los diseños no tienen que tener vocación de permanencia. Una cosa que al principio parece contraintuitiva, pero luego tiene todo el sentido. ¿Nos podrías contar un poquillo de eso? Claro, esto la verdad es que es muy extraño, ¿no? Pero todos los que somos diseñadores diseñamos respondiendo a un encargo. Y ese encargo pues, durará un tiempo. Y hay veces que es un catálogo de moda y es efímero. En realidad todo lo que hacemos es casi todo efímero, especialmente en el sector del diseño gráfico. ¿Por qué hay logos que se mantienen en el tiempo? Porque hay logos que no se cambian, como el de cercanías. De Casa del Libro, por ejemplo, hizo un logotipo mi padre, que luego se cambió. Para mi gusto a peor, pero no soy imparcial, o sea que no, lógicamente no puedo opinar. Pero sí, ¿por qué hay momentos... Pero para que nos vamos a engañar. Bodoni condensada 75%, con todos ustedes. Y Pantone 1235, por cierto, el amarillo, que se mantiene. Y hay una frase de los hermanos Eames que siempre nos sirve muy bien para esto, que dice:
nosotros diseñamos. Y si luego hay gente que lo considera arte, ya es secundario. Y en ese sentido es lo mismo. Nosotros diseñamos. Y si luego algo, digamos que se gana el corazón de la gente, por alguna razón, o el corazón del directivo, que ni siquiera es la gente, y se mantiene en el tiempo, pues es fantástico, pero no está pensado para esto, no está pensado. Y yo creo que es rarísimo, un caso especialmente el de Cercanías, que tampoco soy imparcial, ¿no? Pero me parece que es un logo que perfectamente podrían nacer hoy, como con su contundencia gráfica. Que funciona, tiene todo lo que le pedirías hoy a un logo, ¿no? Es pregnante, funciona como avatar, soporta la reducción, soporta el monocromo. Es un logo perfecto para haberse diseñado a finales de los 80, en los que nadie pensaba en, bueno, que esto funcione como avatar de Twitter, de X. Perdón. Claro, la discusión de repente cuando lo que llamamos el logotipo, el símbolo, que no es la parte de las letras, ahora ya tiene esta segunda vida como avatar en redes sociales. Claro, qué locura. O sea, imaginaros, o sea, que esto fue diseñado a finales de los 80 y ahora es un avatar perfecto para el canal de Twitter en Cercanías. Bueno. Y hablábamos de diseñar Cercanías, no desde un punto de vista gráfico solamente, sino de diseño de la experiencia del usuario desde que mete su billete en el torno hasta que sale a la calle, pero también un encargo que fue mucho más allá es el del Mopu, ¿verdad? Además, en este creo que fue de los primeros encargos que tú fuiste consciente de que tu padre hacía diseño, ¿verdad? No solo eso, recuerdo también, mi padre tenía la casa y el estudio, era todo en el estudio anterior de la Florida, que eran las praderas. Mi salón donde yo veía la tele era el estudio de diseño, ¿no? Estaba viendo la tele y tenía todos los scooters al lado. Era y entonces paseaba por ahí, yo no entendía nada de lo que decía mi padre, y un día le pregunto, oye, ¿tú qué haces? Y entonces me enseña un formulario del Mopu. Un formulario del Mopu antes de ser el Mopu. Era un formulario donde un ciudadano solicitaba algo al Mopu y ese formulario acababa con una fórmula de esas redundantes, antiguas, de por lo cual ruego a vuecencia, tenga bien. Y entonces se queda así mi padre y me dice, lo que yo hago es que tengo el poder ahora mismo de hacer que este ciudadano no se arrodille ante un estamento, digamos, sino que exija un derecho. Y efectivamente consiguió que se eliminase todas esas redundancias y era atentamente este ciudadano que está pidiendo esta información o que está pidiendo A mí ese es un momento clave donde empiezo a comprender realmente para qué sirve el diseño, más allá de lo gráfico, ¿no? Y bueno, a lo largo del libro también no hay una conclusión clara y evidente. Una de las definiciones que más le gustaban a Alberto es que el diseño sirve para ayudarnos para mejorar nuestro entorno. Y para mí esta es la definición perfecta también de este ejemplo, ¿no? De cómo mejorar nuestro entorno, cómo mejorar nuestra comunicación con los estamentos, que en esos años además, claro, estaba ya pasando el franquismo, era toda una revolución conceptual muy, muy potente. Es que tu padre y, bueno, Juan Toribio, Cruz Novillo, hay un grupo de personas que modernizaron España desde un punto de vista de servicio, también desde un punto de vista gráfico. Podemos decir que es como la tele, ¿no? La tele en blanco y negro cambia a la tele en color alrededor de la muerte de Franco. No es que Franco se muriera apoyándose en el botón de poner la tele en color, pero más o menos fueron los mismos años. Es como la renovación del diseño en España vino de gente como tu padre. A mí hay una cosa que me gusta mucho, y es que los diseños de Alberto Corazón son muy reconocibles, pero a la vez muy diferentes. Tiene estilo, pero es un estilo que no es como otros creadores que dices, bueno, pues a lo mejor a este solo se lo pides si lo quieres así. O sea, le da una personalidad única a cada marca, y aquí el ejemplo de Anaya me parece buenísimo, pero en cierto modo sabes que es un corazón, ¿no? No sé cómo describirlo. ¿Cómo lo entiendes tú, Anaya? O uno de los más impresionantes para mí, que es la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Claro, joder, yo es que soy incapaz de ser imparcial, ¿no? Pero, bueno, en este en particular,
Aquí sí vemos una serie de efectos que empezaron a estar en desuso, que es el uso de en este caso la futura, ¿no? Con diferentes pesos, como acentuando esa palabra teatro, y de repente la retórica gráfica mucho más llevada al mundo clásico. Os recuerdo también que en esos años no se acentuaban las mayúsculas, ¿vale? Disculpas por ello, pero claro, yo soy incapaz de saber cuál es el estilo de mi padre. Yo soy incapaz de saberlo. Lo que siempre me ha venido muy bien es una frase de Manuel Estrada, que también es un gran diseñador, que cuando le preguntaron sobre el estilo dijo: el problema no es el estilo, el problema es si a través del estilo dejas de utilizar la inteligencia. Entonces, eso es una frase que me parece que está muy bien. Tú puedes tener tu estilo siempre que utilices con inteligencia resolver un encargo. En el momento en el que ya dejas de usar la inteligencia y usas solo el estilo, ya es otro tema. Me gusta mucho esa frase. Teníamos aquí también la casa del libro, que es una imagen mítica. Yo creo que tenemos los que hemos crecido en la casa del libro, los que le tenemos un especial cariño a estas librerías. La bolsa amarilla de la casa del libro es un icono. O sea, hay dos bolsas amarillas en España, la de la casa del libro y la del Covirán, y son como dos iconos de España. Y la bolsa del Corte Inglés, pero no es amarilla, así que no es tan icónica. Menos mal, o sea, estar mezclando Covirán con el Corte Inglés, con el trabajo de mi padre. Ay, santa gráfica bendita. Pero se acepta. Claro, ¿qué quiere decir que algo es icónico? Es que yo no lo sé. ¿Pero lo sabes cuando lo ves? No, lo sabes cuando la gente lo decide. Cierto. No es algo intrínseco al diseño, pero es algo... Yo pienso, el logo del Corte Inglés, que no es de tu padre, pero el logo del Corte Inglés, objetivamente, funciona. Es muy malo. Es muy malo, está no se lee bien, la tipografía puede ser elegante, está muy bien, con mucho cariño, pero es icónico, no se puede tocar. Entonces, los trabajos de tu padre han llegado a ese nivel de iconicidad. Claro, a mí me resulta incomprensible, pero estoy súper orgulloso, por supuesto. Mi padre, una vez le empecé a hablar de cuando empezaban los blogs, y le hablé del blog de Yo fui a EGB, y entonces se quedó fascinado por el concepto, ¿no? Yo fui a EGB, ¿qué es esto? Tal. Y cuando le dije que tenía muchísimos fans ahí a través de los cuadernos las portadas de Anaya, sobre todo, y se quedó, vamos, tremendamente orgulloso. Decía que era un enorme premio, porque no es un premio nacional de diseño, pero es un premio del usuario. Como de repente, claro, o sea, pensar que todos conocemos solo los logotipos que han pervivido, de Alberto, de Xavi Mariscal, de Clase, de Claret, de todos. Hay centenares de diseños que han muerto y que podrían haber sido igual de icónicos, podrían haber encontrado también ese beneplácito del público, y no lo hicieron, porque no era solo el diseño, sino que era también el producto, sin duda. Entonces, claro, ¿por qué algo es icónico? No lo sé, ni para bien ni para mal, como en el caso de Corte Inglés, pero está claro que la gente ya, o sea, tú el otro día llevas una camiseta de Prica, o sea, sí. que luego más espantoso, pero efectivamente... Oye, pues es icónico, es verdad que es icónico. Sí, es una mezcla del diseño, los recuerdos, la canción de Tú tienes Prica, que eso también ha hecho mucho. Bueno, esto a lo mejor aquí es menos importante, pero en Madrid el abono transportes, nuestro cupón mensual de transporte público, fue un diseño de Alberto Corazón, y lo que a mí me sorprendió mucho encontrar es que los autobuses interurbanos de Madrid son verdes, porque en el manual Alberto Corazón lo marcó como tal. De hecho, tengo la suerte de tener un manual original del Consorcio de Transportes y lo tenían subrayado para poder pintar los autobuses en el color que Alberto había indicado. Paradores de turismo. El logo de Paradores de Turismo también se ha rebrandeado, yo creo que con un poco de mejor gusto que otros. Y vemos que mantienen los iconos. El isotipo de Paradores... para mí es perfecto y da mucho juego luego también como trama y como... Pero me gustaría que habláramos de uno de los que a mí de pequeño más me gustaban, porque yo era muy fan de Carmen Sevilla.
Y yo el telecupón, yo de pequeño no me perdí el telecupón. La 11, la gran renovación de la 11, que venía de ser unos cupones tamaño sello, los más mayores lo recordaréis, los demás a lo mejor lo hemos visto en recortables o tal, pero los cupones de la 11 se llaman cupones porque eran cuponcitos y además provinciales, y tu padre los convirtió, bueno, trabajó con toda la 11, ¿no? Entiendo. Cuéntanos un poco cómo fue ese trabajo porque me parece súper curioso. Pero yo creo que antes tú tienes que explicar por qué eres tan friki como que tienes manuales corporativos de la IMT y tan freak como tu anécdota con los cupones de la 11, por favor. Bueno, yo no soy el protagonista hoy. Yo hubo una época de pequeño que me obsesioné. Yo tengo la teoría de que cuando un diseño es bueno, no tienes que ser diseñador. Igual que cuando una película es buena, no tienes que ser director de cine para verla, para entender que es buena. Cuando un diseño es bueno, tiene algo intrínseco. Y no sé qué es, no sé si son los colores, las proporciones o qué. Pero yo de pequeño, con 6-7 años, me obsesioné con el cupón de la 11. Y cuando en el colegio dejaban hacer dibujo libre, yo dibujaba un cupón de la 11. Y me llevaron a hablar con la psicóloga del colegio porque dijeron, este niño, hay problemas en casa de este niño, pero no, en mi casa nunca hubo juego, no tenemos problemas de juego, ya os aclaro yo. ¿Quieres ser ciego? De mayor me hubiera gustado vender cupones. Y he encontrado unas imágenes de los primeros cupones a mediados de los 80. Yo no sé si habéis visto el cupón de la 11 hoy, pero es feo. Es feo. No, el que lo aprueba pues a lo mejor no debería ser la persona que los aprobase, pero no voy a hacer chistes de ciego, pero el hecho es que el cupón de la 11 ha perdido muchísima calidad gráfica, y sin embargo cuando ves los cupones antiguos, incluso los de mi época, que ya no eran de Alberto Corazón pero seguían el mismo esquema, eran cosas coleccionables, eran como cromos, era algo que te apetecía coleccionar porque eran parte de una serie. Yo creo que sobre todo hay una posición ahí que tuvo la suerte de tener Alberto, que era el diseñador que tenía una autoritas, que le hacían caso. El cupón que vemos hoy de la 11, me juego el tipómetro, que diría Alberto, a que está diseñado por un comité. Y un comité tiene que servir a muchos amos. Y lo hablábamos antes con las exposiciones. Cuando hay todos los grandes diseñadores españoles, nacionales, internacionales, de todos sitios, la inmensa fortuna que han tenido es que se les hacía mucho caso. Y ayudaban a que el cliente mantuviese el foco, porque el cliente enseguida se dispersa, porque él dice, yo tengo claro que tengo que decir esto, y viene otro departamento y dice, oye, es que lo mío también es importante, espera, sí, pues también tienes que decir esto. Y acaba siendo el dromedario, el galgo, todas estas anécdotas. Claro, cuando Alberto lo primero que decía era, en cuanto empezaba un trabajo, era, yo no hablo con marketing, yo hablo contigo, le decía al CEO. El CEO decía, vale. Y lo hacía porque sabía que era la forma de saltarse todos los compromisos y todo el tener que estar resolviendo de un disparo 20.000 cosas, que es siempre imposible. Entonces el trabajo de la 11 de todas formas es un trabajo que viéndolo ahora es profundamente emocionante. Viéndolo ahora es todo un trabajo de visibilización de un colectivo absolutamente ninguneado. Absolutamente ninguneado. Los invidentes, pero cualquier tipo de discapacidad, era gente que la familia les escondían en casa. No podían salir a la calle, pues se fijaban el tipo, para empezar. Y todo el trabajo de la 11 fue un trabajo de hacerlos lo más visibles posible. Por eso eran esos colores tan fuertes. Por eso era el pictograma. Tenía todo un programa de desarrollo del cupón, de los uniformes de los vendedores, de empezar a... Caray, es que hoy en día estamos hablando de responsabilidad social corporativa. Y ya es como no. Pero en esos años era el cupón de los ciegos. Era una especie de limosna que el Estado le daba a esos pobrecitos ciegos que si no, ¿qué van a hacer? Claro, hoy en día la mirada de decir, ¿cómo que esos pobrecitos qué? O sea, ¿cómo no estás hablando de personas perfectamente capaces y que van a vivir una vida plena? Y es que es verdad que en esos años era mucho más difícil, porque es que no podían, ni salir a la calle. Yo recuerdo
el primer semáforo con el pip pip pip, con el sonido acústico que estaba al lado de la sede de la ONCE en Prim, en Madrid, que dije, bueno, esto es increíble, esto es increíble. Entonces, esto para nosotros, esto es lo que es, para qué sirve el diseño, que no es el logotipo ni el cupón, que son brillantes gráficamente y tipográficamente y cromáticamente, sino, wow, es que fijaros lo que estaba detrás. Un colectivo que empiezan diciendo, bueno, y de repente se convierten, wow, en un súper imperio de dar trabajo a gente que hasta entonces vivía de la limosna prácticamente. Y esto es salvaje, esto es súper emocionante. Y tiene que ver también con el compromiso del diseño. Ay, que me lío. ¿Y cómo era hablarle de diseño gráfico a gente invidente? Claro, esto era alucinante. O sea, Alberto me contaba todas estas anécdotas porque él empieza a hacer todo el trabajo y le dice, la junta directiva eran todos ciegos. Y les pregunta, ¿pero cómo os presento las cosas? Y ellos dicen, no, como a todo el mundo, ¿no? ¿Cómo lo haces? Pues yo llevo un cartón con muestras, con tal. Y entonces mi padre empezaba la presentación y decía, y esto es amarillo. Levantó uno la mano. ¿Qué es amarillo? Y entonces, claro, era muy interesante porque era por qué he elegido yo el amarillo de una forma intuitiva, pero que tiene mucho que ver con lo que está por detrás. Y les decía, es el color que más ilumina. Y claro, esto para un ciego es importante. Es un color con el que se os va a ver a kilómetros de distancia. Oye, esto nos mola. Entonces, era todo y súper interesante. Luego, además, me contaba que se hacían todo tipo de perrerías. Había una que me encantaba, que decía que estaba en toda la junta directiva y de repente uno se levantaba, le hacía señas así como que no dijese nada, se levantaba sin que nadie se diese cuenta, movía una silla y se volvía a sentar. El padre seguía presentando, terminaba la reunión, bueno, muchas gracias, empezaban a salir y claro, se tropezaban con la silla que el otro había dejado. ¡Ya está Manolo, otra vez con la coña de la silla! Entonces era todo claro. Pero al mismo tiempo daros cuenta como en el Design Thinking el primer paso que le llamamos investigación muchas veces llamamos empatía. Y la empatía es ver el mundo con otros ojos o con otros zapatos. Y cómo era de importante en todo este proceso de diseño que mi padre tenía que estar explicando, verbalizando por qué tomaba las decisiones y qué es lo que estaba detrás del diseño. Y esto para mí es eso, de nuevo el gran hallazgo, ¿no? del diseño. Hemos hablado de logos, vamos a ir terminando para que tengas tiempo de firmar libros y no tengas que firmarlos desde el tren porque ya nos veo. La Universidad Autónoma de Madrid, que tuvisteis la oportunidad de hacer el propio rediseño. Esto me parece una cosa muy bonita, ¿no? Tener la oportunidad de, lo que decíamos antes, el diseño no está hecho para permanecer, pero sí que lo puedes actualizar y seguir siendo relevante. Totalmente, esto nos pasó también con Casa de América en Madrid y ha pasado con varios encargos y varios clientes que vuelven a cada unos años, la Biblioteca Nacional también, y dicen, oye, me encanta lo que me hiciste. La Biblioteca Nacional, por ejemplo, necesitaba incorporar la E de la Biblioteca Nacional Española. Entonces, bueno, y es siempre una maravilla cuando el mismo cliente vuelve a pedir tus servicios. Y en ese sentido, ¿viste una evolución ¿Había más evolución en la manera de abordar los encargos gráficos de Alberto o en los clientes y en el contexto, en la sociedad? Claro, esto también es muy interesante porque toda mirada sobre un momento en el diseño de un país o de cualquier entorno es una mirada antropológica de por qué los diseños eran como eran, porque al principio pues, por ejemplo, los carteles de teatro eran muy narrativos y luego empiezan a ser muy conceptuales. O sea, todo te está hablando de unas necesidades sociales. No están hablando, por supuesto, de las necesidades del diseñador. Entonces, claro, con el paso de los años, el diseño en general y también el de mi padre, lógicamente, se va normalizando hacia otro tipo de encargos. Encargos como el de Mapfre, por ejemplo, donde no es una formalización gráfica que nos gustase, pero era lo que ese encargo necesitaba. Entonces, en cierta manera también, claro, es que fijaros de dónde venimos. Venimos
de un momento en España, la primera vez que mi padre va a sacarse el impuesto de actividades económicas, en los años 60, llega ahí a una ventanilla y dice, oiga, quiero pagar el impuesto de actividades económicas. Ah, muy bien, ¿qué hace usted? Soy diseñador. Mal empezamos. A ver, cuénteme qué es lo que es y yo le digo en qué epígrafe está, porque no, esto no existe. Entonces mi padre empieza a contar, mira, pues hago logotipos, hago carteles, hago cubiertas de libros, hago tal. Y entonces, no se preocupe, lo tengo clarísimo, le dio de alta en circo y variedades. Entonces, claro, venimos de un momento social donde hablar de logotipo es como hoy hablar de propósito, en realidad. Muchas empresas no saben cuál es el suyo, no intuyen que es algo que deberían estar trabajando. Venimos de ese momento y la propia sociedad española, gracias al trabajo de Alberto, de Cruz Novillo, de Satué, de todos los grandes diseñadores, se va modernizando a una velocidad espectacular y se va convirtiendo también en cliente mucho más inteligente y un cliente que te pide y que te exige mucho más. Y eso es increíble, eso es una maravilla. Y toda esa evolución del cliente va pareja a la evolución del diseño y luego acaba en un momento que un poco más aciago, que es cuando ya mi padre decía que era la apoteosis de la mediocridad, que era ya cuando todos sus clientes le pedían cosas que no respondían a la función del diseño, sino a otras funciones. Bueno, hablábamos de construir España, literalmente tu padre ha sido el autor, creo que Andalucía, Extremadura y La Rioja, ¿verdad? Totalmente. La identidad de comunidades autónomas. Bueno, y para cerrar, he traído algunas rarezas que a mí me parecen interesantes, cosas que a lo mejor no sabíais que Alberto Corazón y su estudio habían hecho, o que quizás no sabíais que eran suyas. A ver. Como por ejemplo, este logo para el Real Madrid. Ah, creí que era el Barça, perdón. Este logo no era el logo para el Real Madrid, ¿verdad? O sea, ¿qué historia había detrás de este logo? De verdad, si sois capaces, decidme cómo lo veis vosotros. O sea, yo soy incapaz, porque yo estuve en este proceso, era un encargo de la Fundación Real Madrid, que por supuesto no se atrevieron a tocar, pero gráficamente, ¿qué veis aquí? Si es algo muy de los... no sé, o sea, yo soy incapaz de tener una mirada limpia sobre esto. A mí me parece brillante porque soy muy fan de mi padre, pero no lo sé. No, valiente meter el azul. Valiente es estar, desde luego, a efectos de reducción, funciona mucho mejor que casi todos los escudos de fútbol, pero al mismo tiempo también sé, no tengo ni idea de fútbol, pero sé que en cuanto digo algo sobre fútbol me meto en unos pantanos de los que soy incapaz de salir, así que cuéntame más rarezas. El periódico Público, esta es una historia interesante porque cuando Diario 16 estaba quebrando, bueno, se pasó muchos años quebrando, la verdad es que quebraba muy bien Diario 16, pero cuando una de las ideas para resurgir Diario 16 era cambiarle el nombre y convertirlo en un Público. No tiene nada que ver con el Público de Escolar que surgió unos años después. Debe ser que no tenían la marca porque aquí no se ve muy bien, pero no se llamaba Público, se llamaba Interés Público. Y es bastante sorprendente, creo que esto es del año 98-99 y pensemos cómo eran los periódicos en el 99, porque a lo mejor ahora lo vemos un poco antiguo, pero retrocedamos 25 años y pensemos cómo eran los periódicos a finales de los 90. Yo creo que ver un periódico como antiguo es un oxímoron ya, es algo que ya no tiene sentido, pero fijaros, de nuevo, ¿no? El pensamiento de diseño. Los periódicos en el kiosco se dividen por la mitad. Todo lo que veíamos en los kioscos era solo la parte superior del periódico. Y ahí era la competición por la mancheta. La mancheta, todos la tienen aquí, la del Mundo, que es de Pepe Cruz Novillo, la del País, que ahora ya tiene tilde, etc. Entonces esto era buscar, ¡bum!, algo que, decía Alberto, un pequeño estímulo fuera de lugar, que capta poderosamente la atención. Entonces este era el punto de partida. Luego, por supuesto, Bodoni, Franklin, Rotis, de repente, intentar meter aquí la Rotis, además sans serif, ¿no? Es también como de años aquellas, pero sí, caray,
Qué ejercicio, qué ejercicio. Y este último, a ver si tú sabes de qué es este... Si yo os enseño este isotipo, ¿a quién le suena? Porque esto ha sido... ¿Sí? A mí, pero no lo sabría decir exactamente de qué. ¿A quién le suena? ¿Cuántos le ponéis cara, aunque no sepáis de qué es? Y no es exactamente ICO. ¿Vais cercanos? No es Puerta de Toledo. La red de satélites o... Casi. Sí, yo Este es el menos conocido y primer logo de Retevisión. Retevisión no surge como operador de telefonía, Retevisión surge como una segregación del equipo técnico de Radio Televisión Española cuando surgen las cadenas privadas. Y a mí me parece súper interesante que Alberto fuera el autor del logo de Retevisión, que además, claro, es que es la simplicidad. Luego también creo que hizo Ispasat, que me encanta el logo de Ispasat, pero ese me pareció más raro aún. Claro, fíjate, ¿no? Qué gesto más bonito, ¿no? Como somos los seres humanos que siempre estamos intentando que todo tenga que ver con nuestro cuerpo, con nuestra cara, de ahí los emojis y los tal, pero este gesto, ¿no? De abrirte de un satélite, de estas formas tan sencillas, esto, pues, claro, o sea, ¿para qué sirve el diseño? Pues sirve para que veas un satélite, para que veas esta marca, no sé, yo por lo menos me sonrío, me parece muy simpática, sin querer ser simpática y sin hacer la tosquedad de Amazon de la sonrisa, por ejemplo, ¿no? En fin, yo creo que este libro es un homenaje al diseño, es un homenaje, por supuesto, a Alberto Corazón, y es una gozada de lectura. Es un libro que se lee muy rápido, es un libro que se disfruta mucho, que se nota que le has puesto muchísimo cariño, y yo te quiero agradecer en nombre de todos tus lectores que nos hayas dejado acercarnos a esta filosofía. La verdad es que, bueno, mil gracias por haber venido. Yo también desde la muerte de mi padre sigo convencido de que me llena mucho más la suerte que he tenido de vivirle tanto que la pérdida que ahora siento. Y en ese sentido es un lujazo poder compartirlo. Es un lujazo poder compartir no solo las conversaciones. La segunda parte del libro son escritos de mi padre que eran no inéditos, pero sí estaban en diferentes espacios, como en la Real Academia de las Bellas Artes como diseñador, como catálogos, como piezas que le pedía Juli hace muchísimos años. Mi padre era un increíble escritor y toda esta segunda parte del libro comprobaréis que es una brillantez, una inteligencia y de una forma de hablarlo. Pero sobre todo para nosotros pues era este momento, ¿no? Tan emocionante de poder compartir con vosotros y de tener la fortuna de que todo esto esté aquí. Os pido también que cuando lleguéis a casa busquéis en Televisión Española un documental que se llama 7 días con Alberto Corazón o algo así, que también es de esas cosas que dices, qué suerte que alguien hiciese esto para poder ver lo que era un estudio de diseño, para ver lo que es la vida del diseñador desde el pensamiento, desde el thinking. Así que mil gracias por haber venido. Es una maravilla poder presentarlo. Mil gracias, Fernando, muchas gracias, por estar, y mil gracias también a Casa del Libro por cambiar el logotipo, por toda la presentación y nada más.